Bueno, listo. Entonces les comentaba que si X valía 5, entonces el valor de Y era 9, porque la fórmula me dice 2 por X menos 1. Y en este caso X vale 5, entonces yo digo 2 por 5, 10. 10 menos 1 me daría 9. Y ese sería el valor que va acá, 9. Y así puedo seguir sacando muchos valores. Yo le puedo dar otro valor a la X. Por ejemplo, si X vale 6, ¿cuánto vale Y? ¿Quién me dice? 5, 5, 5. Si X vale 6, ¿cuánto valdría Y? 11. 11, muy bien. 11. ¿Y por qué 11? Entonces, como en este caso X vale 6, reemplazo esta X por 6 y multiplico 2 por 6, me daría 12. Ya no me daría 10, sino 2 por 6 me daría 12. Y 12 menos 1 me daría 11. Luego el valor de Y acá sería 11. ¿Listo? ¿Está entendida esa parte? Pues a esto se le llama fórmula. La fórmula de la función, a esto se le llama la tabla de valores, a esto se le llama el diagrama cartesiano y el primero que hicimos, el de las bolas, el diagrama sagital. Pero pues ustedes con la fórmula pueden encontrar cualquier valor para la Y. Yo le puedo dar cualquier valor a la X, cualquiera. Por ejemplo, yo le puedo dar acá 7. ¿Cuál sería el valor si X vale 7? 13. La fórmula me dice que 2 por 7 me da 14 y 14 menos 1 me daría 13. Muy bien. ¿Listo? Todos los valores que toma la X corresponden al dominio de la función y todos los valores que toma la Y corresponden al rango de la función. Ustedes tienen que tener presente eso. Todos los valores que yo le dé a la X son el dominio de la función y los valores que tome Y pertenecen al rango de la función. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo, a ver si logramos hacerlo. Lo van a hacer ustedes. Entonces, por favor, tengan ahí a la mano un cuaderno cuadriculado. Puede ser el de álgebra. Saquen todos un cuadernito cuadriculado, por favor. Y van a revisar la actividad número 2 que está en la guía, que está en la unidad didáctica. Si alguien la tiene por ahí, por favor, me colabora. La unidad 2, la representación de funciones, hay que hacerlo desde la 2 hasta la 6. Creo que yo les dije que lo hicieran desde la 2 hasta la 6, ¿no? Revisen, por favor, la actividad número 2, la actividad de representación de funciones, la actividad que está en la guía. Sí, profe, es de la 2 a la 6. Desde la 2 hasta la 6, sí, correcto. Por ejemplo, vamos a revisar el punto número 2. ¿Qué dice el punto número 2? El punto número 2 de esa guía, de la representación. Vamos a mirar la guía, la segunda guía, guía número 2, el punto número 2. ¿Qué dice? Dice, Sí, determina cuáles de las siguientes relaciones sí, representan una función. Justifica tu respuesta. listo. Dice que determina, el punto número 2, determina cuáles de las siguientes relaciones, dicen. Sí, señor. Estas relaciones representan ¿qué? Una función. Una función justifica tu respuesta. Y representan una función, es decir si es función o no, y justifique la respuesta. Es decir, ¿por qué? Si usted dice que sí es función, decir por qué. Justifique la respuesta. Voy a realizar la B. Pero aparte de realizar la B, voy a hacerle también la forma verbal, la fórmula, la tabla de valores y el diagrama cartesiano o diagrama sagital. Entonces, por ejemplo, la B, ¿qué dice? ¿Alguien que me colabore con la B? La B dice... Un número negativo y su valor absoluto. Un número negativo, Y su valor absoluto.
y su valor absoluto, muy bien. Y su valor absoluto. Un número negativo y su valor absoluto. Ya viendo las 4 formas de representar una función, las 4 que vimos, un número negativo y su valor absoluto, ¿cuál de esas 4 sería? ¿La forma verbal, la fórmula, la tabla de valores o el diagrama cartesiano? ¿Cuál sería esa forma? El diagrama sagital, ¿no? Esta que acabo de describir aquí, un número negativo y su valor absoluto, está representado mediante forma verbal, esto está representado Ah, forma verbal. mediante tabla de valores o diagrama cartesiano. Forma verbal. Forma verbal. Claro, esta sería la forma ¿qué? Verbal, ¿no es cierto? Verbal. Tenemos la forma verbal, un número negativo y su valor absoluto. Listo, entonces me están pidiendo que si eso es una función, que si esta relación representa una función. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para saber si es una función es mirar si un número negativo y su valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número negativo como -1, porque aquí me dicen que un número negativo, voy a tomar un número cualquiera, -1, ¿cuál sería el valor absoluto de -1? ¿Sí se acuerdan cómo es el valor absoluto? El valor absoluto es encerrarlo en 2 barritas y todo lo que esté aquí, que sea negativo, lo convierte en positivo. Entonces, el valor absoluto de este número negativo -1 sería 1. Lo mismo, voy a tomar otro número negativo, por ejemplo, -2. El valor absoluto de -2 sería 2. Entonces, todo número negativo, estas 2 barritas lo convierten en ¿qué? En positivo. Ese sería el valor absoluto. El valor absoluto de -1 sería 1. El valor absoluto de -2 sería 2. ¿Cuál sería el valor absoluto de -3? A ver, voy a cerrar en las barritas. ¿Cuál sería el valor absoluto de -3? 3. Sería el mismo número pero positivo. Lo que está negativo lo convierte en positivo, entonces sería 3. ¿Y cuál sería el valor absoluto, por ejemplo, de -4? 4. 4. 4. Todo número negativo, estas barritas que significan valor absoluto, las convierten en positivo. Todo número negativo, esas barras, las convierten en un número positivo. Entonces, voy a representar, ya sabemos qué es el valor absoluto, entonces ahora voy a empezar con el diagrama sagital. Empecemos con el diagrama sagital. ¿Cuál sería el diagrama sagital? ¿Sí se acuerdan cuál es? Lo expliqué ahorita. Los conjuntos. Los conjuntos, muy bien. Entonces, diagrama sagital. Les voy a sacar 2 conjuntos. Los represento mediante óvalos. 2 conjuntos. Uno es el conjunto X. Vamos a colocarle X y el otro el conjunto Y. Y esta es la relación que hay. Dice que un número negativo, entonces voy a colocar aquí números negativos, lo que yo quiera. -1, -2, -3, -4 y -5. Voy a colocar 5 números negativos. Y aquí voy a colocar sus valores absolutos. Por ejemplo, aquí voy a colocar 4. Por ejemplo, 3, 2, 1 y 5, por ejemplo. Como aquí me dicen que un número negativo y su valor absoluto, entonces yo voy a relacionar cuál sería el valor absoluto de -1. ¿Con cuál lo relaciono? A -1 lo relaciono con cuál. Con 1. Con 1, muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería el valor absoluto de -2? El 2. 2, entonces lo relaciono con el 2. ¿Cuál sería el valor absoluto de -3? 3. 3, ¿no? Con 3. Y el de -4, 4. 4 lo relaciono con 4. Y el de -5, 5. Y ya tengo ahí, ya tengo el diagrama sagital. Me dice que determine cuáles de las siguientes relaciones representan una función. ¿Esto representa una función? Obvio. Representa una Sí, función. señor, porque cada como número del grupo Sí, Cada X tiene imagen, elemento cada tiene uno su tiene su imagen. imagen. Muy bien, a cada elemento le Vale. corresponde una sola imagen o un solo número. Entonces, sí es función. Entonces, usted dice, la respuesta a este punto B, respuesta, sí es función porque a cada elemento del conjunto X le corresponde un solo elemento en el conjunto ¿qué? Y.
Y, una sola imagen. Una sola imagen en el conjunto Y. Listo, ya lo tengo. Ya tengo la solución de la B, ya la hicimos en el trabajo. Ya no tiene necesidad de hacer esta. Bueno, la copia, ya si usted lo entendió, usted no hace sino copiar esto. Entonces, sí hay función porque a cada elemento del conjunto X le corresponde una sola imagen en el conjunto Y. Listo, ya lo tengo. Pero que yo quiero representar todo lo que vimos hoy. Por ejemplo, la tabla de valores. ¿Cómo hago para representar esto en una tabla de valores? Este diagrama satelital. Entonces, tengo la X y tengo la Y. Yo ya les expliqué cómo era. Y aquí, ¿qué debo colocar? Por ejemplo, voy a hacerlo aquí a pulso rápido. Voy a hacerlo a pulso rápido esa tablita. ¿Y qué debo colocar ahí? Aquí coloco los valores de X. ¿Cuáles son los valores de X? ¿Quién me los dice? -1, -2, -3, Dos, menos 3, -4. menos 4 y menos 5. Muy bien. Al menos 1, ¿quién le correspondió? El 1. El 1. Al menos 2 le El 1, correspondió el el 2, 2, el 3, el 3, el el 4. 4 y el 5. Ahí está la tabla de valores para esta función. Un número negativo y su valor absoluto. ¿Qué otra forma de representar tenemos? ¿La qué? ¿El diagrama qué? Cartesiano. Y hacemos lo mismo. Hacemos un diagrama cartesiano. Por ejemplo, ustedes ya saben que el diagrama cartesiano es el eje X y el eje Y. Ustedes hacen un diagrama cartesiano. Bueno, aquí sí me equivoqué un poquito. Esta línea debe haber sido más allá, pero bueno. Porque aquí estoy tomando más que todos los negativos. Entonces ubico los valores de X que son -1, -2, -3, -4 y -5. Lo ubico acá, ya -1, -2, -3, -4 y -5. Y ubico los valores de Y, que son 1, 2, 3, 4 y 5, que son acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. Al -1 le corresponde con el -1 en X, 1 en Y. Entonces aquí es -1 en X y aquí es 1 en Y. Se unen estos dos para aquí en este punto. ¿Sí me hago entender? -1 en X, 1 en Y. Este punto. Luego -2, 2. Entonces -2 queda acá y lo uno con 2 y 2 queda acá. Entonces van a unirse aquí, en este puntito. Luego -3, 3. Aquí queda -3 y aquí queda 3. Entonces se unen en este punto acá. Y así sucesivamente, -4 y 4 se unen en este punto acá. Y aquí tendríamos la gráfica de esa función. Un número negativo y su valor absoluto. Quedaría la gráfica así. Al unir los puntos quedaría así. Un número negativo y su valor absoluto. Bueno, ¿quién me dice cómo quedaría la fórmula? Le voy a dar una nota al que me diga cómo queda la fórmula. Que es la última que nos queda. Y es igual a ¿qué? ¿Quién me dice esa fórmula? A ver. Los valores de Y son iguales ¿a qué? ¿Estos valores cómo salieron? Los valores de Y, ¿cómo fue que salieron? Mm, Con el valor absoluto. Pero ¿cómo hago el valor absoluto? A ver. Bueno, entonces serían los valores de Y es igual, o son iguales los valores de Y al valor absoluto de X. Pero ¿cómo lo escribo? X a la 2. No, lo escribo así. ¿Al valor absoluto de quién? De X. De X. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Por ejemplo, si el próximo valor fuera -6, que yo quiera sacar -6, pues yo hago así, Y es igual, reemplazo la X por -6, que es el próximo valor, y el valor absoluto de -6, ¿cuál es? 6. Y el valor absoluto de -6 es 6, y me daría acá 6, correcto. Porque al sacarlo de estas barritas me quedaría positivo. Y esa sería la fórmula. La fórmula sería Y igual al valor absoluto de X. Así. Es lo que conoce como la fórmula. ¿Listo? Bueno, muchachos, hay una actividad, y es la actividad número 2, la de representación de funciones. Deben volar para terminar esta actividad, ojalá de aquí al domingo. No es muy difícil. Cualquier duda que tengan me preguntan. Cualquier duda que ustedes tengan haciendo la actividad, me preguntan y yo los voy orientando. Por ejemplo, este es el ¿El domingo hay punto plazo, profe? hasta el domingo. Ah, ¿A bueno. las 6 de la tarde?
Sí, todo el domingo. Lo importante es que me lo envíen el domingo. Si usted no me lo envía el domingo, ya empieza a peligrar su nota en este periodo, porque ya con esta sería nuestra segunda nota, más la nota del ser. Es muy sencilla. Cualquier cosa que ustedes tengan dudas, me preguntan. Sí, cualquier duda, cosa que tengan, me preguntan y yo les voy orientando ahí por WhatsApp. En horas de 6 a 12, no por la noche, en el horario normal. Bueno, no sé qué dudas tengan sobre este tema. Diagrama sagital, tabla de valores, fórmula, plano cartesiano. Todo ese temita se ha visto ahí. No sé. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, en el segundo punto, o sea, se tiene que representar así en cada uno, con No, la tabla de valores, con no, en el el... segundo punto pueden hacerlo con una de ellas, ya sea el diagrama Ah, sagital. se elige una nomás. Sí, se elige una. Yo aquí ya lo hice con el diagrama y me di cuenta que sí era una función, que es como el más fácil para no darse cuenta. Lo mismo Profe, la tabla de O valores. sea que la tabla de valores y lo demás es opcional. Sí, simplemente con una de ellas yo tengo que darme cuenta si es una función. Por ejemplo, si yo hago la tabla, yo sé que a cada elemento del X le correspondió uno solo. Mire, al menos 1 le correspondió el 1, al menos 2 el 2, al menos 3 el 3. También le corresponde uno solo. O en la gráfica me doy cuenta que al menos 1 le correspondió el 1, al menos 2 le correspondió el 2, es lo mismo. Con una de ellas yo me tengo que dar cuenta si que es una función. Generalmente es con la primera, ¿no? Con la del diagrama sagital uno se da cuenta si es una función o no. Porque esto me pregunta solamente, determine cuáles de las siguientes relaciones representan una función, es lo que me pregunta nomás. Determine cuáles representan una función y justifique la respuesta. La B decía, un número negativo y su valor absoluto. Me di cuenta que sí, que si yo tengo números negativos, el valor absoluto sí me daba y me representaba una función. Con unas ya sé si es una función. Entonces te dicen si es una función porque a cada elemento de X le corresponde un solo elemento o una sola imagen en Y y ya. Eso es lo que van a hacer en la segunda. No más, en la segunda pregunta. ¿La fórmula también es opcional o esa también hay que hacerla, profe? En la segunda no. En la segunda no nos piden fórmula. En la segunda. Ah, bueno, señor. En la tercera, si usted mira la tercera, define cada una de las siguientes funciones mediante un diagrama cartesiano y una tabla de valores. ¿Sí? Entonces, en la tercera tienen que pasar ese diagrama sagital que ustedes ven ahí, porque hay un diagrama sagital, pasarlo a la forma, al diagrama cartesiano y a la tabla de valores. ¿Sí están viendo la segunda? La tercera, Perdón, la tercera. Sí, señor, sí. Por ejemplo, la tercera dice, ¿qué es lo que dice la tercera? Dice la 3. ¿Quién lee la 3? Por favor, alguien que la lee. Defina. Yo, Sara Ramírez. Listo, Sara. Define cada una de las siguientes funciones mediante un diagrama cartesiano y una tabla de valores. Listo. ¿Y cuál es la primera? La A. ¿Qué dice la A? La A dice Dice 2, 3, 5, 2, 3, 5. Tengo el diagrama sagital, 2, 3, 5. Y al otro lado tengo 4, 9, 16. 4, 9, 16. Y a 2 lo relacionan con 4. A 2 lo relacionan con 4. A 3 con 4. Y a 5 con 4. Y la pregunta es, define cada una de las siguientes funciones mediante un diagrama cartesiano. Cada una de estas funciones mediante un diagrama cartesiano y una tabla de valores. Pregunto, ¿esto es función o no es función? ¿Será esto una función o no? No es función porque Sí, tienen sí, todos la misma sí. imagen, ¿o sí? Sí, sí, es Es función. Sí, función función porque porque cada uno todo importa que elemento tenga de la misma A imagen. tiene Sí, es imagen. función. Cada uno, no Porque importa cada si se elemento repite, le el 4 tiene una corresponde, imagen. les corresponde una sola imagen. Al 2 le corresponde el 4, una sola. Al 3 le corresponde Epa. también el 4, es una sola. Y al 5 le correspondió el 4, es una sola imagen a cada uno. Sí es función. ¿Cómo lo representan en una tabla de valores? Ya lo expliqué. Miren, ustedes hacen la tablita, colocan en el X, perdón, esto es X, conjunto X y conjunto Y, no hay. En el X colocan 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Y en el eje Y, ¿qué colocarían? Aquí en la tablita. 4, 4 y 4. 4, 4 y 4, porque a cada uno le correspondió el 4 según el diagrama. Vean, 2, 4, 3, 4, 5, 4. 2, 4, 3, 4, 5, 4. Esta es la tabla de valores. Y el diagrama cartesiano es lo mismo. Hacen el eje X y el eje Y, perdón, el eje X y el eje Y, y ubican estos valores. Por ejemplo, aquí, bueno, se ubica 2, por aquí ubica 3 y más adelante ubicará el 5, por ejemplo. Y ahí ya ubican el eje Y, pues el 4.
solamente el 4. Entonces al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde 4 y al 5 le corresponde 4. Y une esos puntos con una recta. Y ya tendría la gráfica en el plano cartesiano. No es más, eso es lo que tiene que hacer en la tercera pregunta. La cuarta también está fácil, dice que escribe la tabla de valores asociada a cada función representada en el plano cartesiano. Le están pidiendo que escriba la tabla de valores. La 5 sí tiene que encontrar la fórmula. La 5 ya deben encontrar la fórmula de esas dos funciones que hay ahí. Y en la 6 deben construir una tabla de 4 valores para cada función. Si tienen alguna duda, me preguntan. De pronto en la 6 tengan alguna duda o en la 5, pues yo les aclaro. ¿Listo? Para cada fórmula. Ah, bueno, entonces pero les explico una cosita más de la 6 para que puedan hacer la 6. Ya ustedes con esta explicación revisan la 6. Por ejemplo, tengo esta función. Tengo 3x. Y igual a 3x. ¿Qué clase de función es esta? ¿Esto es una forma verbal? ¿Es una fórmula? ¿Es una tabla de valores? ¿O es un diagrama cartesiano? Fórmula. Una fórmula. Si yo quiero encontrar unos valores para la x, yo quiero darle unos valores a la x, como por ejemplo la 6 dice, para la fórmula de cada función, haz una tabla de 4 valores que pertenezcan al dominio de la función. Entonces, me dicen que haz una tabla de valores. Entonces, voy a hacer una tablita de valores acá sencilla con 4 valores, dice. Por ejemplo, yo le quiero dar los valores a x. Recuerda que yo le doy los valores a x. 0, 1, 2 y 3. Pongámosle otro valorcito, 3. Le doy 4 valores. 0, 1, 2 y 3. ¿Cuál sería el valor que le corresponde aquí a la y? Si x vale 0, ¿cuál sería el valor que le corresponde a la y? Porque dice que construir una tabla de valores. Si esta es la fórmula, ¿cuál sería el primer valor que le corresponde a la y? ¿Cuál sería el valor que iría acá? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que hacer para encontrar este valor? ¿Nadie sabe? Pues coger la fórmula y reemplazar el primer valor de la x, que le di a la x. El primer valor es 0. Debe escribir. Bueno, voy a escribir, cojo la fórmula y igual a 3x. Entonces reemplazo el valor de la x. En este caso el primer valor va a ser 0. Reemplazo la x por 0 y hago esta operación. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Una qué? Una multiplicación. Multiplicación. 3 por 0 me da 0. Y como 3 por 0 me da 0, el primer valor de la y es 0. ¿Quién me da el segundo valor? A ver, si me entendieron. ¿Cuál sería el segundo valor por la y siguiendo esta fórmula? Cuando x vale 1. Muy bien, ¿quién dijo? Yo, profe Angie. Muy bien, entonces y es igual a 3 por x, esta es la fórmula, pero el segundo valor de x es 1. Entonces, y es igual a 3 por 1, porque x en este caso ya vale 1. Y 3 por 1, ¿cuánto me da? 3. 3, y ese sería el valor que iría acá. 3. ¿Cuál sería el próximo valor? ¿Cuánto valdría? 6. Claro, 6, porque si x vale 2, pues 3 por 2 me da ¿cuánto? 6. Muy bien. ¿Y cuál sería el último valor? 9. 9. Porque si x vale 3, pues aquí multiplico. X vale 3, entonces multiplicaría 3 por 3. Daría 9. Muy bien. Y ahí completé la tabla de valores con 4 valores que le di a la x. Esos valores se los da 1. Y ya salen los valores de y, siguiendo esta fórmula. Eso es lo que tienen que hacer en la 6. Con la fórmula que les dan, tienen que hacer una tabla de valores con 4 valores y completar la tabla, completar los valores de y. Listo, muchachos, entonces queda pendiente la actividad para que ustedes por favor la hagan en un plazo máximo del día domingo. Les voy a dar ese máximo plazo ya que no hemos tenido clase, para que usted complete esta actividad. Tiene a partir de hoy a partir de hoy jueves, tiene viernes, sábado, domingo, tiene prácticamente 3 días, que no creo que se utilicen todos los 3 días. Se la hacen una tarde. Listo, muchachos, entonces no sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Hay alguna otra duda?
No, señor. Bueno, entonces manos a la obra.